Bueno, atendiendo a este problema... ¿Qué pasa en Portugal? Atendiendo al problema de la necesidad de no tener ninguna confianza en el Parlamento burgués y colocar todas nuestras expectativas en la capacidad del pueblo a sublevarse contra estas leyes antiobreras, tenemos que observar lo que pasa en Portugal. Porque hubo una huelga general extraordinaria, justamente porque se presentó un proyecto de ley muy parecido a este, incluso con puntos muy similares. Por ejemplo, el tema del banco de horas. Que se suscriban en Portugal a Prensa Obrera. Claro, que se suscriban en Portugal. Y hay un artículo ahí de Gustavo Montenegro en Prensa Obrera, y es interesante porque quien impulsa, el artículo lo escribe Gustavo Montenegro, pero quien impulsa este proyecto de ley es Luis Montenegro, que es el primer ministro de Portugal. ¿Coincidencia? No creo. No lo creo. Un tío lejano, siempre fue reaccionario. Y el sobrino rebelde. El sobrino rebelde, claro. Ahora bien, ¿cómo viene la mano? Acá gobierna la Alianza Democrática, que es una alianza de centro-derecha, que venía con un cierto apoyo, por una parte una coalición filofascistoide, Chega, que se llama Chega, tipo La Libertad Avanza, y un apoyo relativamente solapado del socialismo de Portugal. Por ejemplo, gracias a la abstención de los socialistas se logró aprobar el presupuesto. También se viene a discutir el presupuesto en Portugal para 2026, naturalmente un presupuesto de ajuste y todo lo demás. Tengamos en cuenta que de conjunto, en Europa, y Portugal no es la excepción, tenemos toda la política de austeridad que avanza de la mano del armamentismo de los estados europeos en el marco del conflicto con Rusia por parte de la OTAN, y todo el planteo de elevar los gastos de la OTAN del 2% del PBI al 5% del PBI. Y aparece este proyecto de ley de reforma laboral, que por ejemplo establece despidos individuales, la nulidad de las sentencias judiciales que plantean la readmisión o la reinstalación de un trabajador que haya sido despedido por discriminación. Que también está acá en la reforma de Milei. También está acá. El derecho al patrón a contratar empresas externas para realizar trabajos de personas despedidas, como manera de carnerear algún conflicto. El banco de horas. Hay un banco de horas justamente y termina con las horas extra. Bueno, una reforma laboral profundamente antiobrera, y empieza un proceso de agitación obrera, de agitación en los lugares de trabajo. Habían salido unas encuestas a principios de diciembre que señalaban una tendencia fuerte a la adhesión, y la adhesión alcanzó un nivel sin precedentes. Es la primera huelga general en 12 años, paro general, ¿no? Lo que nosotros acá conocemos como el paro activo nacional, paro con movilización. En 12 años, la anterior había sido efectivamente en 2003, había habido una anterior en 2012 en el marco de la lucha contra la austeridad de la Troika. ¿Recuerdan? ¿No? Fue un ajuste brutal de Portugal. Muy, muy fuerte. Que luego de un gobierno derechista con todo este ajuste brutal, asume un gobierno del Partido Socialista que cuenta con el apoyo del comunismo y del bloque de izquierda. Con el apoyo parlamentario de esos bloques, todo eso concluye en un fracaso, como pasa ahora en Chile, y lleva al triunfo de esta centro-derecha. O más bien derechista, ¿no? No tan de centro. No tan de centro, claro. Pero, por ejemplo, la CGT, la CGTP, de Portugal, que tiene mayoría comunista en la dirección. Hay dos centrales ahora, la UGT de mayoría socialista y la CGT de mayoría comunista. Por ejemplo, la CGT calculó 3 millones de huelguistas de una fuerza laboral de 5.300.000. Es decir, un parazo. La UGT incluso calculó aún más la participación obrera. Por ejemplo, se paralizó todo el transporte público. Se paralizó el metro, el subte de Lisboa. Directamente cerraron las puertas. Los trenes que no estaban sujetos a servicios mínimos quedaron totalmente paralizados. El aeropuerto de Lisboa, se habla que se cancelaron 400 vuelos en el aeropuerto de Lisboa. Cerraron las escuelas.
En la cantidad de hospitales se cancelaron consultas, cirugías programadas. La basura quedó sin recogerse, se paralizó el transporte y recolección de residuos. Se paralizó la principal fábrica de filial de Volkswagen, Auto Europa, que es la mayor exportadora del país, quedó completamente paralizada. El viernes 12 siguió en algunos gremios, como es el caso del Sindicato Independiente de Trabajadores de Organismos Públicos, es decir, los sectores estatales siguieron el viernes 12 y también el sector de enfermeros. Es decir, que fue realmente una huelga extraordinaria con movilizaciones muy importantes. Esto llevó a un reculo del gobierno. El gobierno que pretendía sacar esto, hoy no está claro que la reforma progrese. Es un llamado de atención muy importante para la clase obrera argentina. Una huelga general en Portugal, no está dicho que, bueno, listo, se cayó la reforma laboral, las patronales van a tratar de avanzar, pero señales de esto es que, por ejemplo, la ultraderecha, estos de Chega, que equivale a basta, ¿no? Sería la traducción del portugués, que estaba claramente en disposición para aprobar la reforma laboral, ahora dicen, bueno, ciertas simpatías con los reclamos, hay aspectos y toda la pelota. Entonces, es evidente que hay una retracción y se está rebarajando a ver cómo se hace pasar esta reforma, pero indudablemente ha sido un golpe fuerte la intervención de la clase obrera en la escena. Naturalmente, las conducciones de estas centrales obreras son conducciones burocráticas y bueno, ya hay un principio de reculo. El gobierno llamó solo a la UGT a negociar, cuando la posibilidad de paralización del país no solo recae en la UGT, que es la central bajo dirección socialista, sino también en la CGT, que es la bajo control comunista. Solo llamó a una de las dos centrales, que aceptó, ya medio dando cuenta de una cierta división del movimiento, y dice, bueno, vamos a negociar. Hubo una declaración de Mourão, que es el secretario general, dice, bueno, las negociaciones deben acercar posiciones y debe haber concesiones de ambas partes, ya está medio entregando. Pero lo importante es el impacto de la intervención obrera en el proceso. Impresionante. Y esto también empalma con una intervención más general del movimiento obrero europeo, porque tuvimos varias huelgas en Bélgica, 3 días consecutivos de paro en Bélgica, y también de movilizaciones y proceso huelguístico muy importante en Italia, que nosotros lo de Italia lo veníamos siguiendo bastante, lo mencionamos en varias ocasiones. Probablemente todo esto, también lo hemos señalado, pero lo de Bélgica, lo de Italia, lo de Portugal, es de los aspectos... En Francia también hubo protestas masivas. Bueno, son de los aspectos más importantes de la situación mundial, ¿no? La emergencia de un proletariado combativo en Europa que toma sus reivindicaciones propias, pero también actos de solidaridad internacionalista como el que vimos en Italia con Gaza. Entonces, bueno, me parece que es una señal importante para el movimiento obrero argentino, que si se prorroga esto, efectivamente el gobierno logra tener media sanción o no logra ni siquiera tener media sanción en diciembre y tenemos una buena movilización el jueves y todo esto se combina con la crisis económica, el gobierno tiene que pagar deuda en enero por 4.200 millones y solo logró no se sabe de dónde va a sacar tomar deuda por 1.000. No, y tiene un quilombo fiscal, que no toca acá para no hacerlo largo, importante, que se habla poco, pero hay un problema fiscal importante que hace que Caputo tenga choque con Santilli, porque estos ATN no tiene cómo financiarlos. Claro. Entonces, si nosotros tenemos un recrudecimiento de la crisis económica, se recrudece el proceso inflacionario, y bueno, y empieza a emerger el movimiento obrero, se puede ir armando una resistencia consistente a toda esta ofensiva del gobierno. Dios te escuche. La tarea del Dios te momento. oiga. No, conclusión, con todo el 18. Con Tuti. Tenemos que hacer muchísimo y seguir luchando por el paro y la ¿A qué hora huelga general. convocamos nosotros? A las 3 de la A las tarde. 15 horas. Yo creo que vamos a tener que adelantar un poco. Adelantar un poquito, capaz que a la 1. Sí, porque los actos de ACGT se caracterizan por su puntualidad. Y brevedad. Y brevedad. O sea, convocan a las 3, terminan 2:20. Vos decís, pero ¿cómo si estaba convocado? No, y Sí, por y eso. algunos por culpa de la CGT que no convoca Entonces, el paro, tendremos que llegar un poquito más alerta. tarde, pero a ir igual. Alerta a la militancia, probablemente se adelante, Sí, prendiendo sí. la 1.
vamos con todo, hay que sublevar a la clase obrera Acá argentina. nuestra cita es ahí en Avenida de Mayo y 9 de julio. Avenida de Mayo y 9 de julio. Después vamos a leer el documento que ya habíamos, o que estábamos elaborando de Del sectores sindicalismo combativos. Y esto va a haber en todo el país. Así Y vamos que- a participar con una columna independiente, Sí, ¿no? sí. Pero Resaltando aparte la la CGT necesidad no de- marcha, se queda en la plaza. Va a Congreso. Va, perdón, a Plaza de Mayo. Ah, Claro. va directo a Plaza de Mayo, Sí. no es que hay una movilización. Y aprovecho para el sábado, no, el lunes 22, que va a ser nuestro último programa. En el Frente de Izquierda estamos discutiendo, falta poner las últimas precisiones, pero una marcha por Venezuela. Que habíamos comentado Como acá. hemos comentado, sería eso el 22. Digo, Está muy bien. atendámoslo porque la situación de Venezuela es grave, Sí, es grave. escalando. Y bueno, tenemos que hacer una acción política de Frente de Izquierda.